sin apasionamientos y sin dejarnos llevar por las bombas lacrimógenas mediáticas, vamos a analizar, más que a juzgar, y vamos a repasar las jugadas. Empecemos por el principio. Presidente electo es Edmundo González. Podemos seguir diciendo hoy, cuando Edmundo González Urrutia ya se encuentra en territorio español, que sigue siendo presidente electo. ¿Nos mintieron ese día o simplemente no estaban dispuestos a cumplir el mandato popular que lo escogió a él como presidente? ¿Edmundo González Urrutia sigue siendo presidente electo o debemos hablar de él ya como expresidente electo? De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Fuera de Orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, criminología y criminalística política. Gracias por estar de vuelta a su canal YouTube favorito de actualidad política de Hispanoamérica, de Venezuela y del mundo, pero en tu idioma. Honor que nos haces al suscribirte a nuestro canal. Y si ya estás suscrito, no olvides darle me gusta a nuestros videos, que con eso nos ayuda más de lo que tú crees. A quienes se han suscrito a nuestra cuenta en Patreon para ayudarnos a financiar la elaboración de este programa, les estamos infinitamente agradecidos por permitirnos seguir haciendo este trabajo, para todos los días repetir hasta el cansancio, hasta el hartazgo, que la fase superior de la izquierda es el crimen. Que si los dejas entrar no los verás salir, te romperán las piernas, te venderán las muletas y de rodillas te pondrán para agradecerles. Y además de eso te robarán la bolsa, la vida, la forma de caminar y hasta la agua de los floreros. Y seguimos. Yo entiendo todo lo que puede estar pasando por la cabeza de mucha gente en este momento. Entiendo perfectamente que haya gente que sienta un gran desconcierto porque no entiende qué es lo que está pasando. Y eso es normal. Es normal porque quienes nos dedicamos a hacerle seguimiento prácticamente minuto a minuto a la actualidad, muchas veces más bien perdemos el sentido de perdemos el efecto sorpresa. A veces pareciera que nada nos sorprende, porque como ya hemos visto tanto, muy pocas cosas terminan siendo sorpresivas. ¿Fue sorpresiva la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela? No. ¿Fue sorpresivo el destino? Tampoco. ¿Fue sorpresiva la forma? Menos. Por lo menos no para quienes estamos viendo este juego desde arriba, viendo e intentando desapasionar el asunto. Sin embargo, hay que decir que no hay nada nuevo en las formas de actuar de la oposición falsaria y prostibularia. Que lo que ocurre con Edmundo González Urrutia yéndose del país es lo mismo que ocurrió previamente con Juan Guaidó, solamente que lo de Juan Guaidó duró 2 años, lo de González Urrutia duró menos de 2 meses. Siendo así, por supuesto que el desconcierto para algunos es real. Y yo lamento tener que pensar en este momento que la principal desconcertada debe ser María Corina Machado. Porque siento que la señora María Corina Machado vuelve a cometer el error que ha cometido siempre, porque estoy presumiendo su buena fe. Presumiendo la buena fe de María Corina Machado, debo decir que me parece que la señora está actuando de la misma manera que ha actuado siempre, con una desconexión con respecto al país real y con un desconocimiento pleno del tipo de gente que tiene la politiquería venezolana. Creyendo que con su sola voluntad basta. Creyendo que el marketing es política. Creyendo que fabricar frases por segundo convierte en la realidad en lo que ella decide. Y aquí, evidentemente, queda claro que el camino andado termina siendo más o menos adivinado y que el propio aparato mediático al servicio de la agenda de María Corina Machado ya había recibido los lineamientos. Porque lo que han dicho desde el principio es que la líder es María Corina y que lo demás no importa. En tal sentido, la partida de Edmundo González Urrutia y su probable deserción del proyecto opositor
Y esa es la fuerte sospecha en este momento, que Edmundo González Urrutia desertó del proyecto opositor en esta ocasión, que llevó para abajo todo esto, que echó para atrás todo, que no se va a restear. Esa es la sospecha que hay en este momento. Todo eso ya tenía un colchón preparado por ese aparataje de los... de esos pseudoasesores alrededor de María Corina Machado, que jamás han salido de una academia y que lo más lejos que han llegado es a hacer su tesis doctoral. Algunos con mención publicación. Estos asesores están montados en la idea de que aquí lo importante es colocar a María Corina Machado como un ser impoluto, que ella no tiene la culpa de nada. Los que traicionan son los demás, los que manipulan son los demás, los que mienten son los demás, los que se rinden son los demás. Ella seguirá allí firme porque ella es la líder. Y si en algún momento María Corina Machado tiene que salir de Venezuela, se comerán sus palabras y dirán, bueno, pero ¿qué querías tú? Que la metieran presa, porque de eso es lo que se trata. Si algo ocurrió este fin de semana, amigos míos, y me disculpan esta introducción, es que se les acabó a todos esos petimetres, a todos esas sabandijas con las cuales lamentablemente uno comparte gentilicio, se les acabó el argumento de que solamente los que están dentro de Venezuela luchan, porque los que estamos fuera de Venezuela nos rendimos. Porque si ese es el argumento, habría que asumir entonces que si yo, porque me fui de Venezuela, me rendí, el mundo también se rindió. Que si yo me fui de Venezuela porque soy un cobarde, entonces el mundo también es un cobarde. Como lo es Leopoldo, como lo es Julio Borges, como lo es Ledesma, como lo es Guaidó, como lo son todos ellos. Entonces no se puede torcer la realidad frente a las evidencias. Se afanan en mandarlo a callar a uno porque se encuentra fuera del país, porque como tú estás fuera del país, tú no puedes hablar. Tú no puedes hablar de Venezuela porque tú no estás en Venezuela. Me dijo inclusive, eso me lo dijo por cierto un venerio por ahí que una vez invité a mi programa en la radio. Un prescindible que anda por ahí. Tú no puedes hablar de Venezuela porque tú no estás en Venezuela. Entonces ahora Edmundo González tampoco podrá hablar de Venezuela, tendrá que hacer votos de silencio. Ese argumento de que tú no puedes hablar, tú no puedes criticar, tú no puedes plantear, tú cállate porque tú no estás en Venezuela, es el triunfo del chavismo. Porque si algo ha querido el chavismo y si algo ha manejado el chavismo muy bien en 25 años, son las divisiones de los venezolanos. Ellos reinan en las divisiones. Y entonces mucha gente cree que hay que aplaudir a la oposición porque eso es la unidad. Y que hay que acallar la crítica, cuando en realidad, al mostrar un castigo a todo aquel que disiente y critica, cuando lo hacen, están ayudando al chavismo a perpetuar una gran grieta. Ahora hay una nueva grieta, los que se quedaron y los que se fueron. Porque y eso, bueno, yo lamento, señor González Urrutia, ahora es que usted se va a dar cuenta, ¿sabe? Ahora es que usted va a entender. Ahora es que usted va a entender lo que significa estar fuera del país y no poder abrir la boca, porque desde las maquinarias mediáticas lo que hacen es caerte a palo. Porque tú no estás aquí, porque tú te fuiste, porque tú eres un cobarde. Prácticamente el chavismo y su oposición falsaria, maldita, ha decidido que los que nos vamos de Venezuela no somos ya venezolanos y no tenemos derecho a hablar. ¿Qué pasaría si los 8 millones de venezolanos que nos encontramos fuera del país no nos dedicáramos a hablar nunca más de Venezuela y nos desentendiéramos de Venezuela? Allí nos llamarían indolentes, traidores y todo lo demás. Bueno, ya no llaman así, pero en fin. Vamos a revisar los hechos. No vamos a especular. Vamos a revisar los hechos. Venezolana de Televisión Española, órgano oficial del socialismo español, ha hecho una reseña sobre la salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela. Fíjense muy bien en los términos que utilizan. No pierdan de vista los términos que utilizan. Voy a traerme el cuadernito porque es que... Uy, amiguitos. Aquí hay que tomar nota, pana. Aquí hay que tomar nota. La reseña que hace Venezolana de Televisión Española. Atención. El opositor venezolano Edmundo González pasa sus primeras horas como solicitante de asilo político en España después de salvar muchos obstáculos.
Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida. Llegó en un avión militar a Torrejón de Ardoz tras permanecer oculto una semana en la Embajada Española en Caracas y desde principios de agosto en la de Países Bajos. Sobre él pesaban órdenes de arresto por no presentarse ante la justicia. Era una situación humanitaria extrema, alega el gobierno español. El ministro Álvarez niega negociación o contrapartidas con el ejecutivo de Maduro. No ha habido ningún tipo de negociación política entre el gobierno de España y el gobierno de Venezuela. Distinta versión la portada desde Caracas. La vicepresidenta Delcy Rodríguez habla de amplios contactos para facilitar a González el salvoconducto, algo que corrobora el fiscal general. Los gobiernos de España y Venezuela acordaron el otorgamiento de salvoconducto al ciudadano Edmundo González Urrutia. Para el gobierno venezolano se cierra la crisis postelectoral. Muchos en el país se debaten entre el abatimiento, las pocas esperanzas que uno tenía como que se fueron con él, y las ganas de seguir adelante. Necesitamos seguir en la lucha y con fe. Desde España y Venezuela, la oposición seguirá peleando porque se reconozca su victoria. Puntos a destacar. El señor tenía una semana, es decir, todo lo que va de septiembre en la Embajada de España, pero desde el principio de agosto se encontraba en la Embajada de Holanda. Ellos hablan de el opositor venezolano, no del presidente electo. Y hablan, además de esto, y esto es sumamente importante, de el solicitante de asilo, no del asilado. Un solicitante de asilo está esperando una respuesta sobre su caso. Así que cuidado con eso. Cuidado con eso. Porque eso puede ser la espada de Damocles. Eso puede ser la espada de Damocles. Cuando en este reportaje se habla del asunto y cuando escuchan las palabras del canciller del gobierno del socialista protocomunista, protochavista Pedro Sánchez, el señor dice, no hubo... Porque es que el lenguaje diplomático es una vaina seria, ¿no? Me lo enseñaba mi profesor Julio Portillo, que en paz descanse, y me lo enseñaba mi profesor Omar Zurita, allá en la Escuela de Estudios Internacionales. El lenguaje diplomático dice más con lo que no dice que con lo que manifiesta. Dice el canciller del chavismo español. No ha habido ningún acuerdo entre el gobierno español y el gobierno de Venezuela. ¿Está negando un acuerdo? Está negando un acuerdo. Y al mismo tiempo no está reconociendo al gobierno de Venezuela cuando dice gobierno de Venezuela. Lo está haciendo. Al final, el órgano oficial del chavismo español, que es Venezolana de Televisión Española, dice, con esta salida de Edmundo González Urrutia de Venezuela, el gobierno de Maduro cierra la crisis postelectoral. Esa es la posición oficial. Pero hay algo sumamente importante que ha hecho CNN, que han entrevistado a este personaje que lo que quiere es que lo entrevisten, que es Tarek William Saab, fiscal general del régimen. Tarek William Saab ha dado unas declaraciones y por supuesto aguantó la ecuanimidad bastante, tuvo como 6 minutos aguantando hasta que la periodista le hizo las preguntas que no le gustaba y ahí volvió a su estado natural de sabandija colosal. Sin embargo, amigos míos, en este momento es importante irnos unos días atrás. Vamos a ver la jugada donde empezó. La jugada empieza cuando el doctor Edmundo González Urrutia designa como su abogado representante ante la orden de captura emitida en su contra a un destacado abogado venezolano al cual yo le tengo el mayor de mis respetos, llamado José Vicente Jaro. José Vicente Jaro, que no tiene 3 días en esto. José Vicente Jaro, que ha sido abogado de presos políticos del chavismo en condiciones gravísimas, al cual tuve en más de una ocasión en mi programa en Radio Caracas hablando de los presos políticos y dándonos detalles terribles sobre casos de muchísimos venezolanos caídos en las garras de la represión chavista. No es un abogado políticamente alineado.
Y el hecho de que Edmundo González Urrutia lo haya designado, para mí ya era una señal. Era una señal de que Edmundo González Urrutia había decidido darle la representación legal a un abogado fuera de la agenda partidista, porque el doctor José Vicente Haro es un destacado profesional del derecho negado a participar partidistamente. Por supuesto, él tiene una posición, como todo el mundo la tiene, pero no responde a la agenda de nadie dentro del partidismo. Y el señor José Vicente Haro se presenta en la fiscalía y entrega este documento, y yo considero importantísimo empezar por aquí. Vamos a leer lo que manifiesta el doctor Edmundo González Urrutia en esta carta. Le dirige la carta a el ciudadano Tarek William Saab. La carta está fechada el 2 de septiembre de 2024, es decir, hace aproximadamente una semana. La carta fue recibida el 4 de septiembre, 2 días después, a las 6 de la tarde, según consta en el sello de recibido. Y en la carta, en el encabezado, González Urrutia se dirige al ciudadano Tarek William Saab y le reconoce el título de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela. ¿No sabe Edmundo González Urrutia, diplomático jubilado egresado de la misma Escuela de Estudios Internacionales de la cual egresé yo, que ya con ese encabezado está reconociendo al Estado venezolano y al Fiscal General de la República de ese Estado como autoridad legítima? Por supuesto que lo sabe. Y lo sabe José Vicente Haro, que es su abogado. Continúa la carta. Me dirijo a usted con la finalidad de referirme a las citaciones que me ha enviado el Ministerio Público para que comparezca a una entrevista, entre comillas, en una representación fiscal del Ministerio Público de la ciudad de Caracas, en relación con supuestos delitos que investiga vinculados con la publicación y mantenimiento de una página web. En la última de las situaciones remitidas se advierte que de no atender a este tercer llamado, se considerará que nos encontramos ante un peligro de fuga y ante un peligro de obstaculización según los artículos 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se tramitaría una orden de aprehensión. Quiero hacer mención a las razones de mi incomparecencia, la cual no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones y por motivos que atañen al interés público y al recto entendimiento de la ley y el derecho, cuyos fines esenciales son la justicia y la paz. Repito las primeras dos líneas. Mi incomparecencia no obedece en absoluto al desconocimiento de la institucionalidad jurisdiccional prevista en la Constitución, sino al convencimiento de la falta de fundamento de tales citaciones. Es decir, reconoce al fiscal, reconoce a las instituciones, reconoce a las autoridades, pero considera que las citaciones no tienen fundamento y por esa razón no se presenta. Continúa diciendo, de un lado, sobre la falta de fundamento, la Plataforma Unitaria Democrática, en la declaración que le adjunto, ha aclarado que no era mi responsabilidad la digitalización, resguardo y publicación de los ejemplares de actas de escrutinio que recibieron nuestros testigos en las mesas de votación. En todo caso, considero que no se han usurpado funciones del Consejo Nacional Electoral, ya que el sistema y la normativa electoral de Venezuela contemplan como una de sus garantías de confiabilidad la entrega de ejemplares de actas de escrutinio a testigos acreditados en las mesas de votación. De otro lado, estimo que tal comparecencia solo podría contribuir a intensificar aún más la tensión social, además de consolidar un contexto de judicialización incriminatoria de la política que todos debemos rechazar. En este sentido, hay que tener en cuenta que en las últimas semanas se han emitido declaraciones públicas de altos voceros gubernamentales y de otras instituciones del Estado que me condenan por anticipado y, como digo, sin fundamento. Junto a ello, considero que las referidas acciones no hacen sino incrementar el riesgo de la alteración del orden público, de la puesta en peligro de la seguridad personal y del quiebre de la convivencia pacífica que todos deseamos preservar. Mi proceder seguía en todo momento por el respeto de la legalidad, en coherencia con mi trayectoria de servicio público a la nación, a la que he dedicado 40 de mis 75 años de vida. Con esa voluntad he actuado en relación con los comicios del pasado 28 de julio, reclamando la verificación de las actas de escrutinio de las mesas. En definitiva, ciudadano fiscal general, interesa al país que ensanchemos el campo de la política democrática
no que lo estrechemos mediante la judicialización penal de un asunto en el que el protagonismo lo tuvo y lo tiene el pueblo venezolano y debe sustanciarse en ese ámbito. Atención a la firma. Atentamente, Edmundo González Urrutia, y adjunta su número de cédula, nada más. Ningún título, por ninguna parte dice presidente electo de la República Bolivariana de Venezuela, por ninguna parte dice más nada. En esta carta, ¿qué hay? Una rendición, amigos. Esa carta es una rendición, o por lo menos una carta para que Edmundo González Urrutia, uno, no se asuma como presidente electo, y dos, reconozca las autoridades en Venezuela como legítimas, porque eso fue lo que hizo en esta carta al referirse a Tarek William Saab como fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo que hay. Y eso fue obviamente pactado. Tan pactado fue que Tarek William se aparece en la entrevista famosa que les comentaba en CNN, donde en los primeros minutos se lanza precisamente a decir todo lo que dice, agarrándose de la carta que le mandó Edmundo González Urrutia y de la reunión que tuvo con su abogado José Vicente Haro. Atención. Un poco confirmar, detallar, desarrollar lo que ya se conocía desde el momento en que nosotros recibimos el día 4 de septiembre a el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia en base a una recepción de una comunicación firmada por él de puño y letra, donde siempre es bueno destacar los detalles que de alguna manera expresan muchas veces más por la forma que el contenido. Esa carta oficial donde él me la dirige reconociendo mi autoridad como fiscal general de la República, las competencias del Ministerio Público, alegó el porqué de su incomparecencia y la firma como un ciudadano común y corriente, Edmundo González Urrutia, con su cédula de identidad. Debe decirse además que esta carta no fue una carta clandestina. El propio Edmundo González Urrutia, y los invito a ustedes a verlo por sí mismos, vayan a la cuenta en la red social X de Edmundo González Urrutia y allí verán que él mismo publicó la carta en esa red. Él o quien le maneja la cuenta publicó la carta a la cual que acabamos de leer, de donde la obtuvimos, fue de su propia cuenta en redes sociales, y es la carta a la cual se está refiriendo la sabandija esta de Tarek William Saab. Yo destaco que desde ese momento, obviamente, nosotros sabíamos que había una gran fisura, una gran contradicción, y eso tiene que decirse así. Aquí viene lo que va a ser la tesis oficial que va a manejar el régimen. Que dejaron ir a Edmundo González Urrutia porque Edmundo González Urrutia era una víctima de la propia oposición, que lo iban a matar, que lo iban a secuestrar, que lo tenían secuestrado, que Mayra Corina Machado lo quería matar, lo quería asesinar, lo quería tirar para el Guaire, y que para salvaguardar su vida, el señor les pidió permiso para irse porque tenía miedo y ellos lo dejaron que se fuera porque ellos son una gente muy buena. Es decir, van a aplicar los conceptos de siempre. No solamente el divide y vencerás, sino lo que está establecido en la praxis leninista. Tienes que profundizar las contradicciones en el bando enemigo para que esas contradicciones no puedan ser solventadas por ese bando. Y aquí van. Atención. Salgan luego voces políticas ajenas al entorno familiar del propio Edmundo González Urrutia, donde él fue víctima de una gran presión sobrevenida a partir de todo el 28 de julio, que lo fueron obligando a tomar decisiones que no estaban dentro de su contexto, dentro de su praxis, post 28 de julio. Qué sorpresa. Me preguntará cuál pudiera ser una de ellas. Yeah. La primera, cuando de manera inconsulta a él lo colocan a firmar un documento junto a una ciudadana que se autorroga la cualidad de ser la jefe suprema de la oposición venezolana, que no lo es. Por cierto que a lo largo de esta entrevista, Tarek William Saab se negó a nombrar a Mayra Corina Machado. Ese señor, le daba una rabia cuando se la mencionaban. Y en eso estuvo todo.
Una rabia ahí bastante femenina. Y a él lo colocan firmando como presidente electo. Eso generó una gran tensión y una ruptura definitiva entre ambos actores políticos, entre el señor Edmundo González Urrutia y la señora a la cual yo no califico ni nombro por su obscena y consuetudinaria manera de ofender no solo a mi persona, sino a toda la nación venezolana. Tal es así que en una segunda comunicación él la firma como Edmundo González Urrutia, y esta tercera que se conoció públicamente porque el propio apoderado judicial la difundió, él la firma de puño y letra con su cédula de identidad. Allí él mismo me expresó, y eso está grabado, y de seguir desmintiendo esto vamos a tener que publicar la entrevista completa porque fue grabada, entre el apoderado judicial de Edmundo González Urrutia y mi persona, me refiero a José Vicente Haro. Él allí me dijo, delante de testigos, habían 3 directores y el fiscal que lleva la causa, que era un motivo, era un impulso real, una decisión incluso del propio González Urrutia, uno, de asistir al contencioso electoral en el TCJ. Presiones externas luego impidieron que él fuese a la sala electoral, una audiencia donde yo era uno de las partes, un actor de buena fe allí. La segunda oportunidad que se da, cuando lo citamos la primera vez, él quiso ir. Y estoy aquí dando, si usted quiere, primicias o como usted considere, importantes, relevantes, conversadas, habladas. Y él iba a ir a la primera citación. A última hora también recibió presiones externas, dicho por el propio José Vicente Haro, ajenas al propio apoderado legal que le sugería que debía ir. Un inciso. Tarek William, como abogado y como fiscal, es una extraordinaria chismosa. Porque todo eso que hay es chisme. No hay prueba de nada. Porque él nunca muestra prueba. No hay argumento jurídico. No hay argumentación procesal. Sino chisme. A mí me dijeron, yo supe, nosotros lo grabamos, ellos parecen, ellos dicen, puro chisme. En la bomba debería trabajar. El blablazo este. Y también estaba de acuerdo el propio Edmundo González Urrutia. Al final no fue ni a la primera, ni a la segunda, ni a la tercera citación. Es cuando sobreviene el tema de la carta que la firma el día 2 de septiembre y la fue a entregar su apoderado judicial el día 4 de septiembre, concretamente, si mal no me equivoco, un día miércoles. Todo lo demás ya es conocido por la opinión pública, en tanto el día sábado, es decir, ayer, decidió el ciudadano González Urrutia solicitar asilo. Nosotros somos respetuosos, como yo soy en este caso presidente del Poder Ciudadano, del Consejo Moral Republicano. En Venezuela hay 5 poderes, que incluye la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General de la República y el Ministerio Público. Y yo creo en el principio de cooperación entre poderes públicos. La decisión del Poder Ejecutivo fue otorgar el salvoconducto de manera apegada al derecho internacional de los derechos humanos, y ya el señor González Urrutia, el día de hoy domingo, en horas de la mañana, llegó a España, que es el destino donde él tomará su residencia definitiva. Esos son un poco los pormenores al cual usted me ha hecho esas preguntas y los detalles que le puedo revelar. Claro que sí, pero ¿cómo queda entonces la situación de González Urrutia en este momento? ¿Cuál es el estatus del caso? Atención, porque si ustedes lo están acusando a él de un delito y permiten que se vaya del país, ustedes están permitiendo a un delincuente que se vaya. Es decir, le permiten ser un prófugo de la justicia.
Y usted dirá, bueno, porque es que ellos están respetando la legalidad internacional y como el señor está asilado, ellos no pueden hacer nada contra su asilo. Bueno, pero ¿desde hace cuántos meses están metidos unos dirigentes del partido de María Corina en la Embajada de Argentina a los cuales no se les ha dado el mismo trato? ¿Qué responde este sujeto? La respuesta es sorprendente. Agárrate. Agárrate, Tamari. Agárrense. Agárrense porque la respuesta es sorprendente. Atención. Agárrate, Venancia. Agárrate. Los abogados que están oyendo. Agárrense. Agárrense porque lo que van a escuchar es inédito. Obviamente, usted me hace una pregunta ya, es una segunda pregunta a consecuencia del salvoconducto entregado, de la solicitud de asilo. Obviamente esto trae un cambio en el estatus procesal que está evaluando el fiscal 58 nacional, obviamente bajo las instrucciones nuestras, porque de alguna manera nosotros con el apoderado judicial de González Urrutia, José Vicente Haro, en las próximas horas, en los próximos días, estableceremos la forma, tiempo, modo y lugar de cómo ese caso va a quedar, digamos, de alguna forma cerrado judicialmente en los términos que esa conversación que vamos a sostener y lo que la propia Constitución y la ley venezolana pudieran establecer, y haremos sin lugar a duda todo lo que haya lugar, siempre en apego estricto al derecho internacional de los derechos humanos. El señor acaba de decir que después de que una persona acusada de graves delitos por la fiscalía que reconoce como legítima el acusado, el señor se va y al momento en que se va, ellos deciden que como se fue, vamos a quitarle los cargos. Amigos, nunca antes en la historia del derecho habíamos visto semejante barbaridad. ¿Por qué? Vamos a dar casos reales, casos recientes. Vamos a dar uno histórico primero. Marcos Pérez Jiménez, por cierto, hubo mucha gente que me aclaró algunas cosas sobre Marcos Pérez Jiménez. Debo darle las gracias por las aclaratorias que me hicieron. Marcos Pérez Jiménez fue juzgado y extraditado desde los Estados Unidos por ladrón. Y me comentó una persona mucho más conocedora que yo del asunto que no se le procesa, cuando se le extradita, no se le procesa por cargos de asesinato ni por los crímenes contra los derechos humanos cometidos en aquel entonces por petición de los Estados Unidos. Porque los Estados Unidos decía que era, determinadas circunstancias. En tal sentido, a Pérez Jiménez solamente se le juzga por los delitos cometidos contra el erario nacional y se le condena. Por allí voy a buscar pronto, por cierto, porque mucha gente ahí defendiendo a Pérez Jiménez, porque sí son. Pronto vamos a hablar aquí de ese expediente, de ese juicio, para que dejen de hablar tanta paja. Pero cuando Pérez Jiménez cumple, o sea, va a la cárcel, va a juicio, se defiende, pierde, va preso, y cuando sale de la cárcel se va para España a vivir de todo el dinero que se había robado. 40 años sin trabajar. Este señor se le vuelve a abrir un procedimiento en Venezuela y él se fue con un salvaconducto. Creo que ni siquiera hubo que darle salvaconducto, él se fue, ido. Nunca pudo regresar a Venezuela porque el juicio nunca se cerró. Ese es un caso. Pero vamos a dar uno más reciente. El caso de Leopoldo López. A Leopoldo López se le da también un salvaconducto porque él se mete en una... o no sé si se fue trotando o se fue a caballo. Y los cargos siguen abiertos y él es un prófugo de la justicia. Juan Guaidó, que también fue acusado de cuánto delito encontraron por el camino, cuando llega a los Estados Unidos, ¿le retiraron los cargos por haberse ido? No. El señor sigue estando acusado. Pedro Carmona Estanga, que también escapó, se fue a la embajada de Colombia, creo que fue, le dieron el salvaconducto, el señor salió, ¿le retiraron los cargos? No. Tarek William Saab acaba de decir que como el señor se le otorgó un salvoconducto y se le dio asilo en otro país,
Por esa razón le van a retirar los cargos. Es decir, que ya los delitos de los cuales los acusaron, ya esos delitos no existen. Y luego dicen que aquí no hubo un acuerdo, que aquí no hubo un pacto. ¿Cuál fue el pacto? ¿Cuál fue el acuerdo? No sabemos. Pero por supuesto que las especulaciones sobran y se han convertido en una cosa que verdaderamente lo que da es asco. A mí me da asco escuchar todo lo que se está diciendo. A todos estos desajustados que no han jugado ni siquiera dama china, ni han jugado yaqui, ni han rodado patineta, ni han jugado metras, hablando de ajedrez. No, porque en el ajedrez la reina siempre protege al rey. Dejen de comer tanta mierda, ¿vale? Dejen de comer tanto pupú. Déjense de eso. Coño, Mojo Orlando, basta, ¿vale? Chamo, anda a sanar, pana. Busca algo que hacer con tu vida, viejo. Anda a pasear a la perrita, ¿vale? Coño, ¿hasta cuándo? Repitiendo estupideces. Ay, ¿qué? El otro argumento. Bueno, ¿y qué querías tú? ¿Que lo metieran preso? Vale más fuera que adentro. Bueno, claro, los politiqueros siempre valen más afuera que adentro. Los que no servimos para nada somos los que criticamos desde afuera. Nosotros sí somos un barril de pupú para ustedes. Porque aquí hay venezolanos de dos categorías. El politiquero que se va es un héroe porque la primera, como dice Rafael Poleo, experto defensor de lo indefendible con años de experiencia, el primer deber de un político es no dejarse agarrar. Entonces por eso, entonces no, qué bueno que se fue. Pero si se va uno no es un cobarde. Porque así son. Pero bueno, el señor Edmundo González Urrutia ya llegó a España, por lo tanto, como es un solicitante de asilo, señor, no se deje engañar. Hispanidad, abogados y asesores. El bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjese asesorar bien. En España con todas las de la ley. Mire, la gente de Hispanidad, abogados y asesores son el bufete número 1 en materia de extranjería en España. No caiga en manos de redes de sinvergüenza que lo que van a hacer es quitarle los reales y utilizarlo. Llame a un abogado, déjese representar, y los mejores abogados en materia de extranjería, de asilo, residencia y todo lo demás es la gente de Hispanidad, abogados y asesores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley, Edmundo. Y bueno, ya que saliste del país, Edmundo, quizás es tiempo también de tomarte unas vacaciones, porque ya a los 75 años este fastidio ya te debe tener súper cansado. Hablemos de Escocia en castellano. En Escocia te están esperando también para que te des un paseíto por ahí, te desestreses un poco y conozcas la ruta del whisky, pana. La ruta del whisky es maravillosa. Yo la hice, muchacho, y salí fue prendido, como tabaco de bruja, como bombillo rojo en la casa donde vive Tarek William Saab. Hablemos de cosas en castellano, tu viaje a Escocia, pero en tu idioma. Y si por alguna casualidad... bueno, estás viajando, Edmundo. Necesitas una póliza de seguro de viaje. Tu asesor Gustavo te lo dice. La mejor póliza de seguros es... El mejor momento para comprarla fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Llama ya a tu asesor Gustavo y si vas a viajar, tu póliza de seguro de viaje es indispensable. Pero si vives en los Estados Unidos, una póliza de seguro de salud y una póliza de seguro de vida es fundamental. Tu asesor Gustavo en los Estados Unidos, asegúrate bien. Mira, y atención, que si te fuiste de Venezuela y dejaste tus afectos allá, puedes afiliarlos a un seguro de previsión funeraria para que en caso del fallecimiento de algún familiar no te toque correr por los gastos funerarios. Eternity Previsión Funeraria, con planes que van hasta por menos de $20 al mes. Puedes encargarte de asegurar que al momento del fallecimiento de un familiar afiliado, Eternity se encargue de los gastos funerarios mientras tú te encargas del duelo familiar. Eternity es previsión funeraria. Eternity acortando las distancias en los momentos difíciles. La transformación digital de tu empresa es algo fundamental. Deja de estar anotando papelitos y pegándolos con un imán en la puerta de la nevera. Olvídate del fax. Hay gente que usa fax todavía. Dios mío. Y esas impresoras que suenan como una rebanadora de queso. ¡No! Transformación digital para tu empresa, para tus actividades comerciales, para tu comercio grande, mediano, pequeño. Escanea el código QR que ves en pantalla y entra en la dimensión de Ditra. La transformación digital es posible porque está a tu alcance. Bueno, ahora que tienes tiempo, Edmundo, para leer, te recomiendo que leas Milán Méndez.
El libro de esta temporada, Milán Méndez le está enseñando a falsarios, a protibularios, a chavistas criminales, valga la redundancia, que a ustedes les espera el terror de las noches blancas. Terror de noches blancas de Milán Méndez. Terror de noches blancas es el libro de la temporada. Terror de noches blancas es lo que se merecen ustedes, falsarios y protibularios. Milán Méndez se los dice y está a la venta a nivel mundial en Amazon. La gente de Easy Tax to Go me ha llamado emocionada para decirme que han tomado una decisión. Easy Tax to Go, que te da los servicios de preparar tus impuestos, preparar tu contabilidad y ayudarte en todo lo que se relaciona a la contabilidad, también da cursos para formarte, para que tú mismo resuelvas tus impuestos o para que te certifiques legalmente en los Estados Unidos para hacerle el servicio de preparador de impuestos a terceros. Y eso es un ingreso, eso se paga. Y como tanta gente los ha llamado para ir al curso presencial que van a dar el 21 y 22 de septiembre con su asesora estrella Merángel Lanten, y los han llamado de distintas partes de los Estados Unidos y del mundo, ellos han decidido abrir otro curso y ese curso lo van a dar online para todos los interesados en cualquier parte del mundo en ser preparadores de impuestos en los Estados Unidos o aprender a preparar sus propios impuestos, su contabilidad y sus impuestos personales o empresariales. Va a estar abierto un curso online. Comunícate con la gente de Easy Tax to Go porque ese curso online para certificarte como preparador de impuestos va. Easy Tax to Go es la gente. Easy Tax to Go, el equipo ganador. Bueno, hay gente que gana y no quiere cobrar. Con respecto a el aislamiento de la realidad, yo de verdad considero que un buen periodista, un buen comunicador es aquel que te hace arrechar. O sea, aquel que tú ves con un placer culposo, que tú dices, coño, pero ¿por qué él tiene que ser así? O sea, y a ti te da como cosa las preguntas que hace porque el tipo es incómodo. El señor Ramos es para mí ese reportero. Y le hizo una entrevista a María Corina Machado antes de que el mundo se fuera. Por eso es que es importante. Porque nos damos cuenta cómo María Corina Machado sigue ensimismada en repetir consignas y en repetir cosas que ya pasaron. Y a pesar de que esta entrevista es unas horas antes de que se supiera lo que había ocurrido, creo que es pertinente verla. Atención. Estoy recordando la última vez que conversamos fue en julio y me dijiste lo siguiente: la única manera de que Maduro pueda quedarse es con un fraude monumental. Nosotros estamos preparados para todos los escenarios. Este nuevo escenario implica que Edmundo González tiene orden de captura, tú estás también bajo acoso. ¿Qué sigue? Recuerdo perfectamente esa conversación, Jorge, faltaban pocos días para la elección. Mucha gente creía que esa elección no se iba a dar y que si se daba, el régimen iba a lograr imponerse en su fraude y que no iba a haber manera de demostrar. Fíjate lo que ocurrió. El régimen fue sorprendido con la votación más alta que cualquiera podía imaginar, con una votación donde casi el 70% votó a favor de Edmundo González, pero lo más increíble, en 24 horas teníamos las actas en la mano, digitalizadas, puestas en una página web para que el mundo entero lo pudiera evaluar y analizar. Y esa es la diferencia con otros fraudes, ¿correcto? Totalmente. Aquí han habido más de 30 elecciones en estos 25 años y en todo ha habido más o menos grado de fraude. Es la primera vez que demostramos nuestra victoria. Maduro ha quedado absolutamente desnudo, sin legitimidad. Ni una sola democracia en el mundo lo ha reconocido, este fraude. Entonces, estamos en una posición inédita. Nunca hemos tenido tanta fuerza. Nunca el régimen ha estado tan débil. Ahora bien, estamos Pero Maduro sigue en el poder y ese es el problema. Maduro sigue en el poder, ha actuado con muchísima represión, ha enviado una orden de captura en contra de Edmundo González. ¿Qué pasa si el presidente electo para muchos países es detenido? ¿Qué ocurre? Bueno, obviamente, esto es una clara línea roja. Ya la cruzaron con la orden de detención. Pero eso lo que te demuestra es que el régimen no está fuerte. Todo lo contrario, Maduro lo único que le queda es la represión y el miedo. ¿En qué se soporta? Se ha trincherado alrededor de un grupo de militares del alto mando, porque los cuadros medios y bajos de las Fuerzas Armadas no están con él. Han votado, al igual que el resto del país, a favor de un cambio político. Y ellos saben
que Edmundo González es el presidente electo y será el futuro comandante en jefe de Venezuela. Pero lo que vemos son 2.500 detenidos, mucha gente torturada, hay un régimen de terror y hasta el momento ningún militar importante se ha volteado en contra de Maduro. Bueno, Maduro siente en este momento, Jorge, que él puede meter 500 personas presas más, matar 1, 10, 50 y el costo es 0. Eso es lo que siente, pero eso no es verdad. Por lo tanto, es muy importante que la comunidad internacional actúe y actúe con firmeza, enviando una señal a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad de que esto tendrá consecuencias. Hay que aumentar el costo de la represión, hay que aumentar el costo de la permanencia en el poder a la fuerza para que Maduro entienda que su mejor opción, igual que la de los venezolanos, es plantear una negociación para una transición ordenada lo más pronto posible. ¿Pero qué se puede hacer por fuera? ¿Qué pueden hacer los países fuera de Venezuela para presionar a Maduro? O sea, si Maduro se quiere quedar en el poder, lo está haciendo con el ejército, con una terrible represión, ¿qué se puede hacer de fuera? Mucho. Y creo que hasta ahora han habido manifestaciones muy importantes y desde luego el no reconocimiento de Maduro y el reconocimiento de Edmundo González debe ser el próximo paso, pero eso tampoco es suficiente. Yo creo que, como te decía, hay que aumentar el costo de la represión, es lo único que le queda a Maduro. Hay que aumentar el costo de la represión, es lo único conveniente. El régimen está asustado. El régimen está contra la pared. Nunca antes tal y tal. Hay una condición mental que se llama dislexia, que es la incapacidad que tiene la gente que la padece en distintos grados para leer correctamente o para interpretar lo que lee e inclusive para escribir de forma correcta sin cometer graves errores. También hay otra condición llamada discalculia, que es la imposibilidad que tiene la gente que la padece para hacer cálculos de forma precisa o para inclusive comprenderlos. En tal sentido debemos decir que si de algo puede acusarse en este momento con pruebas a María Corina Machado es de ser disléxica y discalcúlica desde el punto de vista político. No lee las señales, no comprende lo que lee, no calcula lo que debe calcular y los resultados siempre le pasa lo que me pasaba a mí cuando veía matemáticas en bachillerato con mi profesor Luis Rivero Salazar, que yo llegaba y el profesor me revisaba y me decía, si el procedimiento está malo, el resultado está malo. Pero me dio igual, pero el procedimiento no está bueno. El procedimiento tiene que estar bueno. Luis Rivero Salazar, que tenía aquella frase que decía, te montaste en el autobús que no era. Profesor, pero yo lo puse aquí. Eso es embuste, decía Luis Rivero. No me dejarán mentir los alumnos de Luis Rivero en el Colegio Salto del Ángel de Maiquetía cuando estaba allí en la calle Los Baños hasta que se lo llevara el río en la tragedia del año 99. ¿A dónde voy yo con todo esto, amigos? Con consignas, con frases, con eslogans, no se sale de un régimen criminal. Decir que el régimen tiene miedo nos tendría que llevar a analizar si el régimen tiene miedo, ¿por qué en Miraflores está Nicolás Maduro y no Edmundo González Urrutia? Si es el régimen quien tiene miedo, ¿por qué Edmundo González Urrutia se fue? Eso es una buena pregunta. En otro lado, la pregunta que le hace Jorge Ramos es demoledora. Pero ¿y si los militares no están con Maduro, por qué ninguno se ha pronunciado? Suenan grillos al fondo. Suenan grillos. Ya la cosa es penosa. Por supuesto que esto va a ser el tema que vamos a revisar durante toda esta semana, pero yo quiero advertir de lo siguiente. Mire, yo no me creo eso de que, no, que tú eres el único que lo dijiste, tú sí lo dijiste, yo no advertí nada, lo advierte la historia. La historia nos permite ver lo que ha ocurrido. Si usted lee la historia, si usted comprende lo que ha ocurrido en Venezuela estos 25 años, a usted no lo sorprende esto. Yo no he hecho predicciones, ni pretendo hacerlas. Hay gente que se dedica a hacer predicciones y lo hace muy bien. Yo simplemente lo que hago es lo que debería hacer cualquier ciudadano consciente. ¿Qué ha hecho esta gente antes? ¿Y por qué le tengo que creer en que harán algo distinto en el futuro? O sea, nosotros estamos claros en lo que han hecho.
Por esa razón yo quiero hacer un llamado de atención a la responsabilidad a la hora de evaluar los temas. La gente tiene derecho a sentirse frustrada y a expresar sus sentimientos. Mandarlos a callar en redes sociales, a acusarlos de que son unos desesperanzadores, de que tú esto, tú lo otro, porque se sientan frustrados ante una situación que no comprenden porque quienes se lo explican no se lo saben explicar, es infame. Los Mojorlando, los Charlapachangola, los Pelucacosta, los Locoldo Castillo, esa gentecita, esa maquinaria infame de EBTV Miami, esa gente que lo que hace es permanentemente es montarse en la agenda más conveniente, en la agenda partidista más conveniente, tiene que entender que mintiéndole a la gente solamente están ayudando a que se perpetúe la desgracia venezolana. Cuando salen y le dicen a la gente que Edmundo González es mejor afuera que adentro, cuando salen a decirle a la gente que Edmundo González va a España, país gobernado por un gobierno chavista, a conformar una coalición internacional y que va a ser reconocido allá, cuando el canciller acaba de reconocer al gobierno venezolano, al gobierno de Maduro como el gobierno legítimo, andar vendiendo la esperanza de que no, el 10 de enero se juramenta el mundo. Cuando se ponen además a hacer estas comparaciones, por ahí sacaron, coño, yo les voy a decir de verdad, yo voy a decir una cosa. Los que andan comparando a Rómulo Betancourt, a Edmundo con Rómulo Betancourt, yo les voy a decir una vaina. Mira, no sean tan estafadores. No sean tan estafadores. Rómulo Betancourt se fue al exilio 3 veces. Y cuando se va en el año 48, después de haber sido, en el año 49, después de haber sido derrocado Rómulo Gallegos, en el año 49, cuando Rómulo Betancourt se fue al exilio, tenía 40 años. Edmundo González Urrutia tiene 75 años. Dejen de hacer comparaciones tan infames. Cuando Rómulo Betancourt se fue en el 49 de Venezuela para el exilio, ¿cuándo regresó? En el 58, amigos. O sea, tuvo, imagínese usted, 9 años en el exilio. ¿Usted va a comparar Edmundo con Rómulo? Ah, no, con Francisco de Miranda. Y a ustedes se les olvidó qué le pasó a Francisco de Miranda al final de sus días. Ustedes se les olvidó que Francisco de Miranda hizo 2 expediciones a Venezuela y no fue recibido por la gente. A ustedes se les olvidó. ¿O qué historia se leyeron ustedes? ¿Qué historia se leyeron ustedes? ¿Cuál es la historia que ustedes se leen? ¿La de Manuel Rincón? ¿La de Mojorlando al engaño? Francisco de Miranda no solamente murió en la cárcel, en la Carraca, entregado por el propio Bolívar y los otros muchachitos de la sociedad patriótica, sino que hasta el día de hoy no se sabe dónde están sus restos. Murió en el olvido. La creación del héroe Francisco de Miranda solamente está en la cabeza de 2 o 3 desajustados, porque la historia y los historiadores se han encargado de biografiarlo con mucha responsabilidad y en el tamaño preciso de su estatura, como lo ha hecho buena parte de los historiadores que se han dedicado a su memoria, como el historiador Mondolfi Gudat, que ha hecho un maravilloso trabajo con los libros, con los textos del propio Miranda, con su diario. Pero caramba, poner aquí hasta haciendo esta comparación. No, porque fulano se fue, porque mengano se fue, porque no sé quién se fue, porque no sé cuántísimo se fue. Vamos a revisar la realidad. Ahora, si ustedes me dicen a mí que el señor Edmundo González Urrutia se fue para España porque él de allí iba a organizar. No, porque Charles de Gaulle era militar, amigos, estábamos en la Segunda Guerra Mundial. Y cuando Charles de Gaulle se fue, no se fue para un país aliado del régimen de Vichy, se fue para un país enemigo del nazismo. Cuando Charles de Gaulle se fue de Francia, declarándose jefe de la resistencia francesa y líder del ejército de la Francia libre, no se fue para España ni se fue para Italia, que eran aliados del país agresor de Francia. Se fue para la Gran Bretaña, que era un país que estaba en guerra contra Alemania, y desde allí organizó el ejército de la Francia libre. Entonces, coño, vamos a poner las cosas en perspectiva, vamos a dejar la estafa y vamos a impedirle a estas sabandías que nos sigan estafando con sus argumentaciones estúpidas. Ah, no, porque ahora son estos Gary Kasparov de la politiquería. No, porque el ajedrez, porque la reina, porque el rey, porque no existen ni los peones, ni los caballos, ni los alfiles en ese ajedrez de ustedes. Partida esa bandija. No, la que les trancan la cochina en el dominó. A ustedes les trancan la cochina en el dominó. Y andan hablando de ajedrez. No joda, que no se han leído ni siquiera el libro del Tigre de Carayaca, del dominó. No, que mano segura no se tranca. Les trancaron la cochina, vale, les trancaron la cochina.
Hay que comprenderlo, hay que crecer. Y el que no esté dispuesto a crecer en estas circunstancias, váyase de una vez y por todas a visitar a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? ¿Dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez está en